Muy bienvenidos a la presentación del día de hoy. Vamos a hablar sobre las declaraciones juradas de la empresa sujeta al régimen general 14A, ¿cierto? O régimen semi-integrado. Mi nombre es Pablo Jorquera y me desempeño como consultor dentro de Otra Noche. Entonces comencemos con la presentación. Primero, estamos dando inicio a esta presentación sobre la confección de los registros tributarios que darán origen a las diferentes declaraciones juradas. En el presente proceso de renta ya en el año tributario 2025, ¿cierto? Es súper importante esta primera parte cuando hablamos sobre la confección de los registros tributarios que dan origen a las DJ, porque finalmente, bueno, acá en el siguiente párrafo lo explicamos, es que primero debemos recorrer el proceso de la confección de los registros tributarios, que son la renta líquida imponible, la determinación del capital propio, en este caso de empresa sujeta al 14A, el RAI del ejercicio y la confección de los registros de renta empresarial. ¿Por qué? Porque toda esa información la vamos a traspasar a las diferentes declaraciones juradas, que en el caso de empresas del 14A va a ser la DJ 1847, 1926 y DJ 1948, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Posteriormente, aspectos generales sobre este régimen. El régimen general 14A, la tributación de la empresa es en base de vengada. Esto quiere decir que es a través de la confección de la renta líquida imponible, ¿cierto? El impuesto de primera categoría es de un 27%. Los propietarios tienen derecho a la utilización del impuesto de primera categoría como crédito en un 100%, con obligación de restituir un 35%. Por eso se habla que es un régimen semi-integrado, ¿cierto? En el caso del régimen ProPyme, el 14 de 3, se habla de un régimen totalmente integrado, ya que pueden utilizar el 100% del crédito y no deben restituir. Acá, como se debe restituir el 35%, es que hablamos de un régimen semi-integrado, en este caso el 14A. La tributación de los propietarios es en base a retiros. Y el control, se debe llevar el control de el RAP, el DEDAN, el REX, las columnas de los saldos acumulados de crédito, el STUT en los registros de renta empresarial, ¿cierto? Y a través de estos registros tributarios, posteriormente vamos a generar la presentación de las declaraciones juradas que van a ser de forma obligatoria, ¿cierto? La de J 1847, 1926 y 1948. ¿Por qué hablo de estas tres DJ como declaraciones juradas obligatorias? Porque sabemos que hay declaraciones juradas también que son comunes, o sea que independiente del régimen, la deben presentar los contribuyentes en el caso de que se dé algún movimiento que afecte y que genere que se debe de generar esa declaración jurada. ¿A qué me refiero con eso? El ejemplo de la de J 1879, ¿cierto? Sobre honorarios y la declaración jurada 1887 sobre sueldos. Si, por norma general, es común que empresas que están dentro del régimen 14A reciban boletas de honorarios de profesionales prestadores de servicios, y también es común que paguen sueldos, ¿cierto? Entonces lo más probable que este tipo de empresa, además de tener que presentar estas tres DJ de manera obligatoria, también deban presentar la DJ 1879 con los honorarios y la DJ 1887 con los sueldos. Igualmente, bueno, también sabemos que en el caso, en esos dos casos en particular, hoy en día se presentan propuestas, ¿cierto? Un poco automatizada eh, la declaración jurada de esos dos registros. Esto porque hoy en día las boletas de honorarios son prácticamente todas electrónicas, ¿cierto? Por lo tanto, Servicio de Impuestos Internos ya tiene toda la información, por lo que la EJ 1879 se carga de forma automática en su registro, y solamente habría que rectificarla si es que hubiese alguna diferencia con lo que nosotros tuviésemos registrado, ¿cierto? Y lo mismo con la EJ 1887, que si la empresa envía los libros de remuneración electrónico a la Dirección del Trabajo, finalmente también se genera una propuesta por parte del Servicio de Impuestos Internos con la DJ 1887. O sea, también hay un tema de validación de datos, revisar si es que coincide con lo que nosotros tenemos registrado en la empresa, y es un registro más automatizado. Por eso nos vamos a enfocar en estas tres declaraciones: 1847, 1926, 1948, que en este caso sí va a ser una confección más manual, podríamos decirlo así.
Partimos por entender la renta líquida imponible. La renta líquida imponible de empresas sujetas al 14A se va a determinar en base de vengada. ¿Qué quiere decir esto? Que la renta líquida imponible, para su determinación, vamos a partir con el resultado financiero, ¿cierto?, del ejercicio, determinado a través de un balance, un estado de resultados, y luego vamos a aplicar los ajustes al resultado financiero, que estos ajustes son los denominados agregados y deducciones. El esquema para el cálculo de la renta líquida imponible parte con el artículo 29 hablándonos sobre los ingresos brutos menos los costos de venta. En el artículo 30, en el artículo 31 menos los gastos necesarios para producir la renta. En el artículo 32 tenemos los ajustes a la renta líquida, ajuste a la renta líquida imponible según normas del artículo 41, que es corrección monetaria, ¿cierto? Por eso es suma resta. Y podríamos decir que entre el artículo 29 y el 32 tendríamos lo que es un estado de resultado, ¿cierto? Cómo confeccionar o qué partidas vamos a considerar para efectos de determinar un estado de resultado, el resultado financiero de la empresa. Y posteriormente, en el artículo 33 nos va a hablar sobre los ajustes por agregado y deducciones, ¿cierto? Que los agregados sabemos que suman y las deducciones restan dentro de la determinación de la renta líquida imponible. ¿Ya? Un ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, un resultado según balance, 100 millones, un agregado que puede ser el impuesto de primera categoría pagado todos los años, ¿cierto? Que en este caso es el agregado más común que se da dentro de la determinación de una renta líquida imponible. Como deducción tenemos un dividendo percibido, ¿cierto? Cuando hablamos de un dividendo percibido sabemos que es percibido de una empresa relacionada, una empresa donde tenemos participación. ¿Por qué se deduce el dividendo? Porque entendemos que si viene de una empresa relacionada, al momento de determinar la renta líquida imponible esa empresa, consideró ese ingreso, por lo tanto, pagó su respectivo impuesto de primera categoría en la empresa de origen. Por lo tanto, en el momento en el que se remesa o en el que se asigna el dividendo a la empresa relacionada, lo vamos a rebajar, en este caso, de la renta líquida imponible porque es una renta, un ingreso percibido que ya cumplió su tributación, ¿cierto? Es para evitar la doble tributación. Eso nos entrega entonces la renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro. Tenemos la opción, en el caso de empresas sujetas al 14A, de utilizar la franquicia del incentivo al ahorro que está en el artículo 14E. El incentivo al ahorro tiene un esquema de cálculo, ¿cierto? Donde parte con la renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro. Ya esa renta líquida imponible se le rebajan las partidas de flujo, o sea, la rebaja al patrimonio que se generaron, o la rebaja efectivas que se generaron al patrimonio durante el ejercicio. Por eso acá tenemos la rebaja de los retiros y el gasto rechazado no afecto, ¿cierto? Que era el impuesto de primera categoría. Eso nos entrega la renta líquida imponible neta invertida en la empresa, ¿cierto? Generando esas deducciones. Y sobre esa renta líquida imponible invertida en la empresa, vamos a poder rebajar en un 50%, ¿cierto? La renta líquida imponible, con un tope de 5.000 UF. ¿Cuál es el efecto tributario de esto? Que finalmente al rebajar la renta líquida imponible con el incentivo al ahorro, nos va a dar una renta líquida imponible por la cual vamos a calcular el impuesto de primera categoría, que en este caso es el 27%, que sería más baja, ¿cierto? Entonces, ese es el espíritu, se entiende que si generé esta rebaja por renta líquida imponible reinvertida, quiere decir que esa plata o esa utilidad se va a permanecer en la empresa, y cuando nosotros mantenemos la utilidad dentro de la empresa, en teoría debiese ser para el crecimiento de la empresa, ¿cierto? Ya sea para adquisición de bienes de activo fijo, cualquier tipo de inversión dentro de la empresa, para incentivar el crecimiento de la empresa. En la renta líquida imponible, en el caso de los contribuyentes acogidos al régimen de renta semi-integral, el 14A, se declara tanto en la DJ 1926 como en el recuadro 12 del formulario 22. Es súper importante entender la relación que tiene la DJ con el formulario 22, que en este caso, como comentamos, lo vamos a declarar en el recuadro 12. Y el recuadro 12, no solamente la vinculación que tiene con esta declaración jurada 1926, sino que más adelante vamos a ver también con la EJ 1847. En la declaración jurada se debe informar el total del resultado financiero y los ajustes realizados a este, ¿cierto? Lo agregado y las deducciones. En tanto, en el formulario 22 se debe partir informando y desglosando el resultado financiero y posteriormente los ajustes tributarios, que son los agregados y las deducciones.
Es importante también entender ese punto porque lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la DJ 1926 la van a presentar solamente los contribuyentes acogidos al régimen general 14A y el contenido va a ser el resultado financiero, los agregados y las deducciones, el monto del incentivo al ahorro, que está en el artículo 14E, la renta e incrementos absorbidos y los ajustes al patrimonio financiero. Y en este caso, esta DJ no tiene un certificado relacionado. En estructura, el formulario de la DJ es el que estamos viendo en pantalla. Esta DJ se llama Declaración Jurada Anual sobre la base imponible primera categoría y datos contables del balance. El folio, ¿cierto? La DJ 1926. En la sección A van a estar siempre la identificación del declarante, o sea, el RUT, el nombre o razón social de la empresa, etcétera. Y en la sección B es donde vamos a encontrar el corazón de esta declaración jurada porque es donde debiésemos tener la mayor parte de la información donde tenemos el concepto y o partida que componen la renta líquida imponible, el ID de cuenta según el clasificador de cuenta, la descripción del ajuste pactado, el monto del ajuste y el tipo del ajuste. Esta sección B la vamos a desglosar en adelante. Partimos con la columna concepto y o partidas que componen la renta líquida imponible. En este caso, vamos a ver que hay un listado, ¿cierto? Que este listado, si nosotros lo homologamos o no sé, si hacemos un recuerdo, lo más probable es que se les haga conocido, digamos. Esto yo lo he visto en alguna parte. ¿Dónde está este recuadro? En el recuadro 12 del formulario 22. En la parte inferior del recuadro 12. Como mencioné anteriormente, el recuadro 12 del formulario 22 se divide en dos partes fundamentales. La primera parte desglosa el resultado financiero, o sea, prácticamente se determina el estado de resultado, porque se deben ingresar los costos, o sea, ingresar codificando el valor de los ingresos por venta menos los costos, ¿cierto? Se determina el resultado financiero. En la segunda parte del recuadro 12 del formulario 22 es lo que estamos viendo acá. Tenemos la corrección monetaria con el saldo deudor, la corrección monetaria con el saldo acreedor en el código 1673 y 1674. Las partidas del inciso primero no afectan al impuesto único, la depreciación financiera. Acá vamos a ver que es un listado de conceptos al que nosotros debiésemos asignar tanto los agregados y las deducciones. Y acá es importante esto, por ejemplo, si nosotros como un agregado tenemos la depreciación financiera del ejercicio, ¿cierto? Acá, en el formulario de la declaración jurada, en el concepto y o partida que componen la renta líquida imponible, debemos indicar este código, el código 1675. Y así con cada uno de los gastos rechazados o los agregados y las deducciones que existan. Lo mismo, acá por ejemplo están dividendos y utilidades sociales percibidos o devengados, que vimos que era una deducción, ¿cierto? Y acá podemos ver en la columna, en la última columna de este recuadro, están con signos, ¿cierto? Restando, sumando. Ahí ya con eso determinamos cuáles son los agregados y cuáles son las deducciones. Eso primero que todo en esta columna. Perdón, fui al chat porque había una consulta, quería ver si es que había algún problema. Todas las preguntas que tengan las vamos a responder al final, ¿ya? Sigamos avanzando entonces. Vamos a la siguiente lámina, donde vamos a encontrar la columna ID de cuenta según clasificador de cuenta. Acá este clasificador de cuenta es súper extenso. La verdad que dentro de el anexo que entrega Servicio de Impuestos Internos, que está dentro de las instrucciones de la EJ 1847, se entrega un listado completo en el que se le van a poder asignar este ID de cuenta según el clasificador de cuenta. Acá Servicio de Impuestos Internos lo ejemplifica con ajustes por bien entregado en leasing. Acá, cuando exista un ajuste en la renta líquida imponible, ya sea un agregado o una deducción, en este caso podría ser un agregado, ¿cierto? Por bien entregado en leasing, la partida que haya sido agregada debe ser codificada con este numerito que aparece en la primera columna, ¿cierto? Y dependiendo del concepto, porque por ejemplo acá tenemos depreciación normal de bien entregado en leasing, por lo tanto, si yo
agrego esa partida en la renta líquida imponible, lo debo codificar con este número, ¿cierto? El 501 1008. ¿Ya? Es también súper importante entender eso, porque si nosotros vamos volviendo al cuerpo de la EJ, vimos que en el concepto de partida que corresponde a la renta líquida imponible iba el código del formulario 22. En esta idea de cuenta según clasificador de cuenta va a ir esta clasificación, ¿cierto? Que la debemos tomar desde este anexo de la DJ 1847 y 1926, en la sección 3. ¿Ya? Insisto, es un listado súper extenso, llega a ser complicado de leer, y ahí también hay una ventaja dentro de nuestro software que lo vamos a ver más adelante, que se salta en esa parte, sino que con la determinación de la renta líquida imponible, este ID de cuenta según clasificador de cuenta queda agregado o homologado de forma automática. Después, bueno, no tomamos en consideración como descripción la descripción del ajuste pactado, ¿cierto? Porque ahí va un escrito del ajuste que se está informando, el monto del ajuste que va al valor en pesos, y lo que sí está explicado es lo que aparece acá en la columna C6, que es tipo de ajuste. En este caso de tipo de ajuste, nosotros vamos a ingresar un uno si es un agregado, un 2 si es una deducción, el número 4 si es la deducción por el beneficio de la letra E del artículo 14, que es el incentivo al ahorro, el número 6 rentas e incrementos absorbidos por la pérdida tributaria, y el número 9 para el resultado financiero. Entonces, por norma general, esta declaración parte informando el resultado financiero, ¿cierto? Entonces, ese resultado financiero, volvamos al formulario de la declaración jurada. Acá, en tipo de ajuste, va el número 9, ¿cierto? Y en la descripción del ajuste iría el resultado financiero del ejercicio y el monto total de el ajuste, que en este caso sería el resultado expresado en pesos. Posteriormente, si tuviese el impuesto de primera categoría, ¿cierto? El tipo de ajuste sería el número 1, que sería un agregado. Se tendría que completar el concepto de partida que componen la renta líquida disponible, que viene del formulario 22, el código del formulario 22, el día de cuenta según el clasificador, la descripción, que sería el pago de impuestos de primera categoría, y el monto del A, ¿cierto? Entonces, de esa forma vamos a poder completar esta sección B, que como comento, es el corazón de esta declaración jurada, es lo que nos debiésemos enfocar. Vamos a pasar ahora a la DJ 1847. Partimos hablando del capital propio tributario. ¿Por qué es importante hablar del capital propio tributario en el caso de la DJ 1847? Eh, Porque vamos a verlo más adelante igualmente. En la DJ 1847 nosotros lo que principalmente presentamos es el resultado del balance de 8 columnas, ¿cierto? Debemos presentar el balance tributario en esta DJ 1847. Pero además de presentar los saldos, ¿cierto? Tanto los saldos deudor, acreedor, los pérdidas y las ganancias, también debemos informar la determinación del capital propio tributario. Entonces, por capital propio tributario entendemos que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa, y dicho capital propio se determinará restando al total del activo que representa una inversión efectiva de la empresa el pasivo exigible, ambos a valores tributarios, y para la determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma. ¿De qué estamos hablando en el artículo 41? Corrección monetaria. Entonces, yo creo que la forma más conocida por todos para generar la determinación de la renta líquida, perdón, del capital propio tributario, es el método del activo, ¿cierto? El capital propio tributario con el método del activo nos dice que se determinará restando al total de activos que representan una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible, ambos valores tributarios, que es prácticamente la misma definición que vimos anteriormente. Entonces, para la determinación de este capital propio, vamos a tomar el total del activo y le vamos a rebajar los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden y cuentas complementarias del activo, y vamos a rebajar los activos a valor financiero. Como rebajamos los activos a valor financiero, vamos a sumar posteriormente el activo a valor tributario para determinar esa diferencia. Eso nos va a entregar el capital efectivo o activo depurado. Y a ese capital efectivo le vamos a rebajar el pasivo exigible. Eso nos va a dar como resultado
finalmente el capital propio tributario. Ahora bien, para efectos de la determinación de la EJ 1847, hablamos del método comparativo del balance 8 columnas, donde vamos a encontrar que en la DJ aparece esta columna de valor tributario o valores tributarios, donde se deben agregar, ¿cierto? Perdón, a los activos, el valor tributario del activo, que en este caso vamos a ver que, por ejemplo, acá en las existencias, entendemos que si en la columna del activo, en el balance, está valorizado por 598,010, ese está valorizado a valor financiero, ¿cierto? Con el ajuste hecho por la NIC correspondiente. En cambio, en el valor tributario, o en la columna valor tributario, vamos a tener la valorización tributaria de, en este caso, de esa existencia. Y vamos a rebajar el pasivo exigible, por lo tanto, en la columna valor tributario vamos a anotar solamente las partidas que correspondan a un pasivo exigible. En este caso, por ejemplo, en la columna del pasivo tenemos la provisión de obsolescencia, que no es un pasivo exigible, la cuenta proveedores, IVA, débito fiscal y acreedores, que sí la agregamos como pasivo exigible, impuestos diferidos, que sabemos que es una estimación, capital y reservas, que son cuentas de patrimonio, por lo tanto no las vamos a clasificar. Entonces, en el valor tributario solamente vamos a anotar valores del activo y valores del pasivo a valor tributario, ¿cierto? Entonces eso nos va a entregar el total del activo o el capital efectivo que vimos anteriormente, menos el pasivo exigible, y nos va a entregar el capital propio tributario. Vamos a seguir avanzando. Entonces, en el caso de la DJ 1847, la deben presentar igualmente. Solamente los contribuyentes acogidos o sujetos al régimen general 14A. Posteriormente, ¿cuál es el contenido? Detalle del balance 8 columnas, identificación de las partidas del resultado según balance, codificado y homologado al recuadro 12 del formulario 22, el valor tributario para activo y pasivo, y no tiene tampoco certificados relacionados. El cuerpo de la DJ o el formulario de la declaración jurada 1847 es lo mismo. En la sección A tenemos la identificación del declarante. En la sección B, otros antecedentes como la actividad económica, eh, si es que tiene ajuste o el año de ajuste de primera aplicación del IFRS, el folio del balance, ¿cierto? Que es el folio en el que se timbró el balance 8 columnas, y si existen o no ajustes para determinar la renta líquida disponible, ahí se agrega un uno o un 2. En la sección C va a estar el detalle de las cuentas contenidas en el balance 8 columnas. El ID del plan de cuenta utilizado en los registros contables, que ahí la cuenta contable que se utilizó según el plan de cuenta que ustedes utilicen. El ID de cuenta según clasificador de cuenta. El nombre de la cuenta según registro contable. Y después lo que conocemos como un balance, ¿cierto? Los débitos, los créditos, el saldo deudor acreedor, si fue clasificada como activo o pasivo, pérdida o ganancia. Ahí yo creo que no hay duda, ¿cierto? No vamos a explicar cómo armar un balance hecho columna. Lo que sí quiero que veamos va a ser estas últimas dos columnas, el C28 y C29, donde hablamos de conceptos y o partidas que componen el resultado financiero, y la columna C29, que es valor tributario. ¿Por qué? Primero, en la columna concepto y o partida que componen el resultado financiero, vamos a ver que está el desglose de lo que sería el estado de resultado o las cuentas de resultado que ustedes van a informar en la DJ 18, perdón, 19, oh, perdón, 1847. ¿Cierto? En la DJ 1847 declaramos el balance 8 columnas, entonces las partidas que estén clasificadas como pérdida o ganancia, debemos asignar algunos de estos códigos que están en esta primera columna, de concepto o partida. Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo, que es el mismo ejemplo que entrega Servicio de Impuestos Internos. Pero el listado de conceptos y o partida es la parte superior. Delante, cuando les hablaba en la DJ 1926, que tenemos una parte inferior donde se detallan tanto los agregados y las deducciones. Y también les comenté que en la parte superior del recuadro 12 estaba el desglose del estado de resultado. Esto es, esta es la primera parte del recuadro 12. Tiene ingresos del giro percibido de vengado, renta de fuente extranjera, intereses percibidos de vengado, otros ingresos percibidos o de vengado, ¿cierto? Y los codifica el formulario 22 en la casilla 1657, 58, 1659 y 1660. Menos, o primero, eso nos va a entregar cierto total de ingresos brutos, que es lo que estaba en el artículo 29, menos el costo directo.
costo directo de los bienes y servicios, ¿cierto? En el código 1661. Y eso nos va a entregar la diferencia entre el total de ingresos brutos menos el costo directo de los bienes y servicios. Nos va a entregar el total del costo directo, pero posteriormente tenemos el gasto necesario para producir la renta. Y tenemos remuneraciones, arriendo, depreciación financiera, intereses pagados, gastos por donaciones, otros gastos financieros, etcétera. Lo van a reconocer de inmediato porque es prácticamente el resultado, el estado de resultado de la empresa, o en la clasificación que tendríamos que darle el estado de resultado. Entonces eso nos va a entregar el total del gasto necesario para producir la renta, por lo tanto, ingreso bruto menos el costo directo y menos los gastos necesarios para producir la renta, finalmente nos van a entregar el resultado financiero del ejercicio. Ahora, partimos con el ejemplo que entrega servicio de impuestos internos en el caso del capital propio tributario con el método del activo y después cómo homologarlo a la declaración jurada. Partimos con que el método del activo parte con el total del activo, ¿cierto? Menos los valores INTO y otros, que nosotros tenemos el valor o la diferencia entre el valor financiero y tributario. Primero tenemos la cuenta particular del socio, ¿cierto? Como un valor INTO. Después tenemos el valor financiero de una inversión en empresa relacionada, rebajando y vamos a sumar el valor tributario. Menos el impuesto diferido, ¿cierto? Que también es un valor INTO. Y eso nos va a entregar el total de valores INTO y otros, ¿cierto? Que es la sumatoria de estos conceptos que están acá. Entonces partimos con el total del activo, menos los valores INTO y los ajustes por valores financieros, y nos entrega el activo depurado o el capital efectivo, ¿cierto? Que es es lo mismo cuando hablamos de capital efectivo, activo depurado. Luego tenemos el pasivo exigible, que viene del IVA débito fiscal, y las cuentas por pagar a empresas relacionadas. Nos da el total del pasivo exigible, por lo tanto, total de activos menos valores INTO, o sea, activo depurado, menos el pasivo exigible, nos entrega el total del capital propio tributario. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene con la declaración jurada? En la declaración jurada nosotros lo vamos a presentar de esta forma, ¿cierto? Porque vamos a presentar el balance completo, el balance de 8 columnas, y acá vemos que en esta última columna tenemos la columna de el valor tributario. Entonces acá, si homologamos lo que vimos en el método del activo, informamos el valor tributario de la cuenta de la inversión de empresa relacionada, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, que tenemos el pasivo exigible, ¿cierto? Que era el IVA débito fiscal y la cuenta por pagar en empresa relacionada. Después tenemos provisión de impuesto a la renta, no un pasivo exigible. Está en la columna del pasivo, pero no un pasivo exigible. La estimación del deudor incobrable, tampoco como un pasivo exigible, es una estimación. La provisión de vacaciones y la cuenta de capital, que finalmente es cuenta de patrimonio, ¿cierto? Entonces en el pasivo exigible tenemos las mismas dos partidas que encontramos acá. En el caso del activo, teníamos la diferencia entre el valor financiero y el valor tributario de esta cuenta, que está reflejado en la columna de valor tributario, y la cuenta particular, ¿cierto? Que la cuenta particular y el impuesto diferido, que eran clasificados como valores intangibles nominales transitorios de orden, por lo tanto no lo consideramos como valor tributario. En suma y resta, como tenemos el total de el activo depurado menos el pasivo exigible, este resultado nos debiese dar el mismo que encontramos con el capital propio con el método del activo. Importante, es importante que esta columna esté bien ingresada. En los pasivos hay que ingresar los pasivos con el valor negativo porque se informa solamente en una columna. Pero es importante que esté bien determinada porque finalmente se va a cuadrar posteriormente con, con el recuadro 14 del formulario 22, con la razonabilidad del capital propio tributario. Y el otro punto que fuimos mencionando fue este, del idea de concepto de partido que componen el resultado financiero. Entonces, para todas las cuentas de resultado se le debe asignar el código según el formulario 22, el recuadro 12 del formulario 22. ¿Ya? Entonces, ese punto es importante porque hay mucha gente que ni siquiera lo hacen cuando presentan esta declaración jurada, pero es importante hacerlo. Vamos a pasar a la DJ 1948. Y acá en la DJ 1948
lo que nosotros vamos a presentar es información sobre los retiros, ¿cierto? Suena fácil entender solamente cuánto fue lo retirado por los propietarios, pero en realidad es más complejo porque esos retiros sabemos que los debemos llevar el registro en el registro de renta empresarial, ¿cierto? Porque debemos llevar el registro de los retiros a afecto de impuestos, los retiros que puedan estar exentos de impuestos y su determinado crédito con el que van a ser asignados los propietarios. Recordemos que en los conceptos generales de la empresa hablábamos de que este tipo de empresa paga el 27% de impuestos de primera categoría y que ese impuesto de primera categoría se transforma en crédito, que pueden ser utilizados en un 100% por los propietarios, con la obligación de restitución de un 35%. Entonces es necesario llevar todo ese registro. Como definición de los registros de renta empresarial, tenemos que son, primero, el RAI, ¿cierto? La renta afecta impuesto, el DEDAN, que es la diferencia entre la depreciación normal y la acelerada, el REX, ¿cierto? Que son la renta exenta, que dentro de ellas tenemos las rentas con tributación cumplida, la renta exenta y los ingresos no renta, y el SAC que nos muestra el saldo acumulado de crédito, ¿cierto? Que puede estar vinculado tanto a rentas posteriores al 1 de enero del 2017 o anteriores el 31 de diciembre del 2016, ¿cierto? Que si tenemos desde hasta el 31 de diciembre del 2016, sabemos que van a estar vinculadas con el saldo total de utilidades tributarias porque ahí nosotros registramos las rentas o las utilidades tributarias que vienen desde el registro FUT. Normas generales. Primero, el artículo 14A le aplica la norma de corrección monetaria, por lo tanto se deben reajustar los remanentes y las imputaciones a esto. Los registros de renta empresarial deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizan en orden cronológico. Después habla de que si en un mismo día se han efectuado retiros, se deben distribuir en proporción a la cantidad de retiros que se efectuaran en ese mismo día, o sea, lo que representa el retiro de cada uno de los socios en proporción al total de los retiros en el mismo día. El orden de imputación dentro del registro de renta empresarial, sabemos que parte con, primero vamos a rebajar la columna del RAP, que son rentas con tributación cumplida, posteriormente el RAI, renta de efecto impuesto, el DEDAN, la otra renta exenta y otras cantidades, ¿cierto? Las rentas con tributación cumplida deben ser repartidas en primer lugar, incluso con anterioridad a aquella acumulada en el registro RAI. Y en el caso que no exista saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con los impuestos finales. Y acá hay un punto importante. ¿Por qué? Porque en el registro de renta empresarial nosotros vamos a llevar el control de los saldos acumulados que tengamos en el RAIP, en la renta exenta y en el saldo de utilidades tributarias, ¿cierto? Pero si yo tengo todo eso saldo en cero, pero igualmente uno de los propietarios o el propietario de la empresa genera un retiro, se entiende que ese retiro va a estar afecto a impuesto global complementario. Entonces, si bien nos vamos a llevar el registro directamente en el registro de renta empresarial, porque finalmente, si no tengo saldos, no los puedo dejar en negativo con un retiro, sí lo vamos a informar en la DJ 1948. Ya, eso es importante porque se va a informar en renta sin derecho a crédito. Por lo tanto, eh, se asigna en la declaración jurada y posteriormente se traspasa hacia el formulario 22 del socio. Es la única salvedad porque la DJ 1948, por norma general, se alimenta o se registra con la información que está en el registro de renta empresarial. Después tenemos la diferencia de la depreciación acelerada y la normal, ¿cierto? Que, bueno, acá no nos vamos a meter tanto en esta parte porque no va tanto al caso, porque en el caso de la DJ. En el registro de renta empresarial tenemos las columnas del REC, ¿cierto? Que primero tenemos la renta con tributación cumplida, la renta exenta y los ingresos no renta. Y la estructura de esta renta exenta es la siguiente. Tenemos el RAP, ¿cierto? Las rentas percibidas del artículo 14b, ¿cierto? La diferencia del capital propio tributario, los retiros desproporcionados, las rentas grabadas con ISFUT, que acá para este año tributario 2025 se va a sumar las cuentas o las partidas, las rentas grabadas con ISFIT, perdón, ISIF, el impuesto sustitutivo y el impuesto finales, ¿ya? Y en renta exenta, que está en la renta exenta del global complementario, otra renta exenta y los ingresos no renta. Es importante tener estas definiciones, insisto, para la posterior traspaso a la DJ 1948. En el registro SAC vamos a encontrar los remanentes del ejercicio anterior, el impuesto de primera categoría de la renta líquida imponible generada por la empresa,
el impuesto de primera categoría por retiro o dividendos percibidos, el impuesto pagado en el exterior y los impuestos de primera categoría provenientes de reorganizaciones. Se debe rebajar al registro SAC aquellos créditos que se han asignado a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio, y acá es lo que nos interesa porque esto es lo que vamos a informar también en la EJ 1948. Y el orden de imputación de los créditos es desde izquierda a derecha, ¿cierto? Primero, los no sujetos a restitución, acumulados hasta el 2019, sin devolución o con devolución, y posteriormente los acumulados desde el 2020. Y en este caso, que el impuesto de primera categoría pagado por empresas 14A se clasifican en el sujeto a restitución con derecho a devolución. Puede tener saldos de otro o de créditos no sujetos a restitución por dividendo, por remesa percibidos por empresas que estén dentro de una empresa eh, no sujeta a restitución. Podría darse el caso, pero lo más común es que el crédito lo tengamos acá, ¿cierto? En el sujeto a restitución con derecho a devolución. Fecha importante. En el caso de los vencimientos de las declaraciones juradas de este tipo de contribuyente. En el caso de la J 1847, vence el día 30 de junio. La J 1887 y 1879, que vencen el 28 de marzo, que lo más probable es que la tengan que presentar este tipo de contribuyente. La de J 1926, ¿cierto? Sobre la renta líquida imponible, que también vence el 30 de junio, igual que la del balance 8 columnas. Y la de J 1948 sobre los retiros, que tiene cuatro fechas de vencimiento diferentes, ¿cierto? El 14 de marzo para sociedad anónima, que en el caso de la gran mayoría de la sociedad anónima, si es que no todas, están dentro del 14A, así que esa sería la fecha de vencimiento. El 26 de marzo para personas, sociedades con socios personas jurídicas. El 28 de marzo para sociedades con socios persona natural, que es menos común que una 14A sea una sociedad con un socio persona natural, ¿cierto? Y junto al formulario 22, empresario individual. Hasta ahí tenemos esta presentación teórica. Vamos a ver una parte práctica con la aplicación dentro del sistema. Entonces, aquí lo que estamos viendo es nuestro sistema contable tributario web. Tal como vimos en la presentación teórica, bueno, quiero que podamos ver, sobre todo en este caso, la de J1926. ¿Cuál es la información que necesitamos para el caso de la determinación de la de J1926? Vamos a ir a la opción módulo tributario, la renta líquida imponible, ¿cierto? Pinchamos la renta líquida. Y acá esta renta líquida imponible que va a partir con el resultado según balance financiero, ¿cierto? Más los agregados, menos las deducciones si es que hubiesen, nos entrega la renta líquida imponible antes del incentivo del ahorro. Podemos marcar si es que se acoge el incentivo al ahorro, ¿cierto? Donde podemos ver igualmente el cálculo que se genera con la base imponible antes del incentivo al ahorro, menos los retiros del ejercicio actualizado, menos los gastos rechazados no afecta al artículo 21 pagado, ¿cierto? Eso nos entrega la base imponible invertida en la empresa y nos entrega entonces la deducción del incentivo al ahorro según el artículo 14. Entonces eso nos entrega la renta líquida imponible y el impuesto de primera categoría a pagar por la empresa. En el caso de los agregados y las deducciones, nosotros pinchamos acá la opción más, seleccionamos el tipo de agregado que vamos a ingresar al cálculo, seleccionamos el grupo, que en este caso puede ser, por ejemplo, impuesto. En el impuesto, como vimos en el ejemplo teórico, igualmente tenemos el impuesto de primera categoría, que generalmente se paga en el mes de abril, por lo tanto ingresamos la glosa, el monto histórico y el sistema genera el cálculo del monto actualizado, ¿cierto? Que acá yo ya tenía ingresado en este caso esa partida en particular. ¿Ya? Entonces de esa forma podemos ir ingresando tanto agregados y deducciones que nos van a dar origen a la renta líquida imponible. Ahora, como bien vimos en la parte teórica, sí, en la sección teórica que acabamos de revisar, esta información es la que debemos traspasar hacia la DJ 1926, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ir ahora a la opción módulo tributario, declaraciones juradas, seleccionamos el año tributario y la DJ que es la 1926. En este caso, en la de J1926, vamos a pinchar acá arriba en el botón traspasos y al pinchar esta opción de traspaso se va a generar acá. En la sección B vamos a tener primero que todo con el tipo de ajuste número 9, que era el resultado financiero. Después tenemos el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Que era un gasto rechazado, un agregado. Gasto incurrido en supermercado y comercios similares, ¿cierto? Como gasto rechazado.
y el incentivo al ahorro según el artículo 14. Lo que vimos anteriormente en la sección teórica. Primero, en el concepto y o partida que componen la renta líquida imponible, se va a homologar de forma automática. O sea, este código va a aparecer de forma automática con el traspaso. Lo mismo con el ID de cuenta según clasificador de cuenta. ¿Cierto? Este ID aparece de forma automática con el solo hecho de generar el traspaso desde la renta líquida disponible hacia la DJ, ¿cierto? Desde acá podemos pinchar la opción editar y nos va a aparecer el detalle completo, ¿cierto? Que nos dice que es un gasto que se debe agregar a la renta líquida imponible, el ID de cuenta según clasificador de cuenta, que es un gasto por impuesto de primera categoría, la descripción del ajuste practicado, el impuesto de primera categoría, ¿cierto? O el pago de impuesto de primera categoría, el monto del ajuste y el tipo de ajuste, ¿cierto? Entonces, insisto, se genera ese traspaso de forma automática desde la renta líquida imponible. Desde esta pantalla, nosotros vamos a poder generar la declaración jurada y el sistema va a permitir generar una declaración jurada original, una rectificatoria o una anulatoria. ¿Ya? Entonces, es bien sencillo el poder generar la DJ con el traspaso desde la renta líquida imponible. Lo mismo con la DJ 1847. Nosotros cuando ya tengamos determinado toda la información contable, agregada toda la información contable, eso nos va a dar origen al balance de 8 columnas, ¿cierto? Y ese balance de 8 columnas lo vamos a revisar en el módulo tributario. Ahora vamos a ir a la declaración jurada 1847. Y en este caso también tenemos este botón de traspaso de información, ¿cierto? El botón traspaso que nos va a traer el detalle completo del balance. Acá lo vamos a ver en detalle. Se va a homologar el ID de cuenta según el registro contable, que eso es la cuenta contable según el plan de cuentas. Y el ID de cuenta según el clasificador, que el Servicio de Impuestos Internos tiene un código para cada uno de las cuentas contables también. Y ahí se debe generar esa homologación. Nos va a traer el sistema del monto de los débitos, los créditos, el saldo deudor, acreedor, monto del activo pasivo, las pérdidas o ganancias, ¿cierto? Que aparecen acá abajo. Y vamos a encontrar que está la partida o concepto del resultado financiero. Ese sistema no lo automatiza, no traspasa ese valor de forma automática. Por lo tanto, acá nosotros pinchamos la opción editar y tendríamos que agregar ese código en este concepto que es, o en esta casilla que es el concepto de partida que compone el resultado financiero. Lo mismo con la columna valor tributario. Acá nosotros vamos a tener el valor de las cuentas de activo y las cuentas de pasivo, por lo tanto acá nosotros pinchamos la opción editar y ahí vamos a poder agregar el valor tributario para cada una de las cuentas de activo o pasivo. ¿Cierto? Pero de esa forma podemos completar esta DJ. En la sección D está el cuadro resumen de la declaración jurada. Por lo tanto, al tenerla ya completa, lo mismo que, bueno, vimos anteriormente, el folio, ¿cierto? Que se debe ingresar el folio inicio del balance y el folio final del balance, y el ajuste para la determinación de la renta líquida disponible, que puede ser un uno o un número 2. Un número uno si es que si existen partidas, en las partidas de resultados, si es que existiera alguna que corresponde a un agregado o una deducción para la renta líquida disponible, lo declaramos con un uno en esta opción de ajustes para la determinación de la renta líquida disponible. Lo mismo que vimos con la DJ1926, entonces, acá pinchamos la opción generar DJ, vamos a poder generar una original, una rectificatoria o una anulatoria. Luego de generar esa declaración jurada, vamos a poder descargar un archivo comprimido, un archivo en formato zip, que finalmente van a poder cargar en servicio de impuestos internos. Y para el caso de la de J1948 sobre los retiros, la información la vamos a tomar desde los registros de renta empresarial. Vamos al registro de renta empresarial y acá nosotros en el apartado de la imputación de los retiros en forma cronológica, ¿cierto? Van a estar los retiros con la imputación a las columnas que corresponda, que en este caso está en la columna del RAI, y está el crédito relacionado con ese retiro efectuado, ¿cierto? El control del retiro con su respectivo crédito. Por lo tanto, acá en el registro de renta empresarial, en este caso en particular, vamos a tener la opción de traspaso a la declaración jurada. Entonces, al pinchar esta opción de traspaso a la declaración jurada, vamos a ir nuevamente a declaración jurada, en este caso la de J1948, y acá nosotros vamos a poder visualizar la información del propietario, el retiro afecto, en este caso, al global complementario, y el crédito relacionado con ese retiro en particular. El traspaso en este caso sí es más automático, entonces acá nos restaría nuevamente.
generar la EJ como original rectificatoria o anulatoria y posteriormente descargar el archivo para ser enviado a Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Entonces, por término o por norma general, dentro del software es bastante sencillo trabajar con las declaraciones juradas. Lo primero que tenemos que preocuparnos es tener la información contabilizada, ¿cierto? Generar la renta líquida imponible. Para poder determinar el registro de renta empresarial, tenemos que pasar por el capital propio, por el RAI del ejercicio, ingresar los retiros para poder generar el control de los registros de renta empresarial y poder generar el traspaso, en este caso a la EJ 1948.